físicamente, en un contrato se van a establecer las condiciones de trabajo o incluso sin que se firme un contrato. Este acuerdo o este contrato se perfecciona con el acuerdo de las partes. Entonces, reitero, que independientemente de que se haya o no firmado un contrato, ya se perfeccionó este convenio. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la práctica? Desgraciadamente, que muchas veces cuando y sobre todo las primeras veces la primera vez en que vas a solicitar un trabajo, ¿qué es lo que te dicen? Ah, pues vas a estar 3 meses a prueba, ¿no? Entonces, ya después de ese mes, de esos 3 meses a prueba, ya te haremos un contrato. Entonces, ¿qué sucede en esos casos? Que la ley federal de trabajo, y eso es importante para cualquier posición en la que estemos, como patrón o como trabajador, la ley federal de trabajo pone la carga de la prueba al patrón. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de la carga de la prueba? Es si tú dices que un trabajador llegó en condiciones alcohólicas a presentar sus servicios, tú debes de demostrar que así es. Si tú dices que corriste a un trabajador porque se peleó con otro trabajador, tú debes de demostrar que realmente así fue. Entonces, regresando a al tema del contrato, si un trabajador si un trabajador va y se queja que no le han proporcionado su contrato de trabajo, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social puede acudir, puede requerir al patrón a que cumpla con entregarle los salarios y las prestaciones a que tiene derecho ese trabajador. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Que el acuerdo o el contrato se perfecciona simplemente con el acuerdo de las partes. Exista o no exista un contrato físicamente. Entonces, desde el primer día en que un trabajador se pone a disposición de su patrón, desde ese momento el trabajador tiene derecho a todas las prestaciones con las cuales se haya acordado, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por ahí. El trabajador tiene derecho desde el primer día en que presta sus servicios a todas las prestaciones que le brinda la Ley Federal de Trabajo. Entonces, nada de que dentro de las prestaciones se va a encontrar, por ejemplo, la seguridad social. Entonces, esa mala práctica que hay de que, pues te voy a contratar hasta dentro de 3 meses, eso en un juicio no es, en un juicio quien lo gana es el trabajador, ¿vale? Entonces, eso es dentro de las cosas más esenciales que debemos de cuidar. Por ejemplo, como emprendedores, como patrones, lo más conveniente es que se elabore un contrato en el cual se va, se va a estipular todas las condiciones de trabajo. ¿Como cuáles? Bueno, debe de venir obviamente el nombre de la empresa, el RFC, que es el Registro Federal de Contribuyentes, que no es otra cosa más que la clave con la cual nos inscribimos o nos identifica la Secretaría de Hacienda. Eso es nuestro RFC. Entonces, va el RFC, nombre de la empresa. Otro dato muy importante para el trabajador es la jornada de trabajo.
la jornada de trabajo. Recordemos que hay 3 tipos de jornada: diurna, nocturna y mixta. La diurna, que es la más común, que es de las 6 de la mañana a las 8 de la noche, es de 48 horas a la semana y se tiene derecho a un día de descanso. Entonces, son 6 días laborables con derecho a uno de descanso. También dentro del contrato vamos a encontrar lo que se denominan prestaciones mínimas de ley. Prestaciones mínimas de ley. Entonces, ¿a qué se refiere esto? A las prestaciones a que tiene derecho todo trabajador y son irrenunciables. Es decir, que forzosamente el patrón debe de pagarlas. Forzosamente el patrón debe de pagarlas. ¿Como cuáles? Bueno, pues está el salario, indudablemente. Existe también lo que se denomina como vacaciones, prima vacacional y lo que se paga normalmente a más tardar antes del 20 de diciembre, que se denomina como aguinaldo. Entonces, todos los trabajadores tienen derecho a recibir por parte del patrón esas prestaciones mínimas y deben de venir incluidos en el contrato individual de trabajo. Entonces, cuánto es lo mínimo? Bueno, lo mínimo en vacaciones por el primer año de servicio son 6 días. Por el segundo año de servicio, 8 días. Por el tercero, 10 días. Por el cuarto, 12 días. Y a partir del quinto año va a ir incrementando. En 2 días, cada 5 años va a ir incrementando el número de días de vacaciones. Entonces, ¿por qué es importante considerar las prestaciones mínimas de ley? Porque al momento en que si tú eres, por ejemplo, una empresa de servicios, pues debes de saber cuál es el costo de tu personal. Pero el costo, dentro del costo, no nada más es decir, pues yo le pago a mi trabajador 10,000 pesos de salario mensual o 20,000 pesos. No, ese no es el costo. Estaríamos incurriendo en un error, porque el costo del salario de un trabajador, el costo laboral de un trabajador, incluye precisamente, además del salario, las prestaciones mínimas de ley, como es el costo de las vacaciones. Y cada vez que un trabajador cumpla un año de servicios, pues este costo se va a ir incrementando. De ahí la importancia de que al momento de que hagamos una propuesta de servicios o coticemos, por ejemplo, una empresa de limpieza, pues debe de considerar dentro del costo de su servicio, lo que dentro del costo del servicio, lo que le va a pagar al trabajador, lo que le va a costar las vacaciones, lo que le va a costar la prima vacacional y el aguinaldo. Adicionalmente, tiene derecho el trabajador a lo que se denomina seguridad social, es decir, al IMSS y al Infonavit, ¿vale? Entonces, esos son costos tributarios. Licenciado, Y antes de aún, que, sí, dime. perdón por interrumpirlo, antes No, de que, adelante, adelante. ¿será que tenga usted una presentación o algo que sea apoyo visual o nada más es así habladito? Si quieren, para ahorita no restar más tiempo, yo se las mando por correo. Se las mando por correo, si me hacen favor. ¿Vale? Correcto, correcto, perdón. No hay de qué. Entonces, aquí el tema es que adicionalmente al costo que te genera tanto las costo económico, costo en efectivo o en ingreso que va a recibir un trabajador adicionalmente
a lo que es el salario, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, adicionalmente a eso, hay obligaciones tributarias, como ya lo comentaba, como es la seguridad social y como es el Infonavit. Y por loco que nos parezca a todos, el impuesto sobre nómina. ¿Qué es el impuesto sobre nómina? El impuesto sobre nómina es el impuesto que pagamos por tener trabajadores. Así es. Si tú le pagas un salario a un trabajador, tú tienes que pagar impuesto. Y ese impuesto es el impuesto sobre nómina. Actualmente, la tasa del impuesto sobre nómina es de un 3% en el estado de Puebla. La seguridad social, que conocemos más como IMSS, desgraciadamente, pues la calidad de servicio que se percibe no es acorde al costo que tienen los patrones, desgraciadamente. Pero imagínense, el costo porcentual, el costo porcentual de esa seguridad social es aproximadamente de un 30% del salario que percibe el trabajador, adicionalmente del Infonavit, ¿no? Que el Infonavit es un 5%. Entonces, vamos a comentar un poquito en qué consiste cada uno de ellos. Bueno, la seguridad social consiste en que eh, hay varias ramas de seguro, dentro de las cuales se encuentra, y no sé si hayan escuchado, riesgo de trabajo. Riesgo de trabajo. El patrón, a través del IMSS, cumple la obligación de darle seguridad social al trabajador. Entonces, si un trabajador se accidenta en el desarrollo de su labor dentro de la empresa, se considera un riesgo de trabajo y eso va a conllevar a que reciba asistencia médica, es decir, una prestación en especie que va a ser toda la terapia, todo el servicio médico y una prestación económica. Entonces, va a recibir una prestación en especie y una económica. Entonces, ¿de qué depende ese pago de la rama de riesgo de trabajo? De cuántos accidentes tenga nuestra empresa año con año. Hay una prima mínima. Obviamente, si tengo una constructora, el riesgo de mis trabajadores no es igual al de una oficina, ¿no? Hay mucho más riesgo, obviamente, en una empresa constructora que en una oficina. Por lo tanto, la prima de riesgo máxima que paga un patrón es del 8% aproximadamente, ¿no? Y la mínima aproximadamente es del 0.5%. Entonces, son elementos que hay que ir considerando al momento de que tú vas a costear tu servicio o tu bien. Considerar que le entregas a tu trabajador todas las prestaciones a las que tiene derecho. Hay otra prestación y que es muy importante, otra rama del seguro dentro del IMSS que se llama SAR, Sistema de Ahorro para el Retiro, y el cual es la tasa que paga todo patrón es de un 2%. Entonces, y para todos ustedes que son muy jovencitos, les tengo una mala noticia. ¿Por qué? Como patrón, uno lo ve y dice, es mucho, es un costo muy alto, ¿no? Pero si estamos pensando en que el día de mañana, que yo espero que todos ustedes no lo piensen así, ¿verdad? Que vayan a vivir de su pensión,
olvídenlo, ¿no? ¿Por qué? Vamos a hacer una cuenta muy rápida. Si gana 10,000 pesos un trabajador, vamos a ponerle un salario más alto, ¿no? Si gana 20,000 pesos un trabajador mensuales, y la tasa del, del SAR o de retiro es del 2%, solamente el patrón va a estar aportando para su pensión de retiro del trabajador 200 pesos mensuales. Solamente, perdón, si son, gana 20,000, el 2% son 400 pesos mensuales. Al año serían 4,800 pesos. Por 10 años serían 48,000 pesos, ¿no? Por 20 años serían 96,000 pesos, ¿no? Por 25 años, serían 24, supongamos que 120,000 pesos, que más o menos es la vida laboral de una persona, ¿no? 25 años. A ver, déjenme, ¿me prestas una calculadora? Por favorcito, para no errarle. Entonces, a ver si está por acá. 25 años por cuánto? ¿Por 4,800? Si serían, ajá, mensuales. A ver, vamos a ver. A ver, aquí lo pongo, si no en mi calculadora. A ver, un segundito, aquí ya tengo una. Entonces, a ver, si el patrón aporta 400 pesos, 400 mensuales por 12 meses, son 4,800. Para que tengas derecho, ojo, muy importante, para que tengas derecho a una pensión, y espero no los reformen, debes de haber trabajado, o lo que se denomina cotizar ante el Seguro Social, 1,250 semanas. 1,250 semanas. Si eso lo dividimos entre 52, son aproximadamente los 25 años que yo les comentaba. Entonces, para que tengas derecho a una pensión, debes de trabajar por lo menos 25 años. ¿Sale? Hasta ahí primero la noticia, 25 años. Ok, ya trabajaste los 25 años. Ahora, tu patrón, 25 por 4,800, aportó a tu cuenta de retiro 120,000 pesos. 120,000 pesos. Ahora, para que tú te puedas pensionar, pues debes de haber cumplido 60 o 65 años al día de hoy. Ojo, quieren que la gente trabaje más tiempo para poder obtener su pensión. Estaban proponiendo que sea a partir de los 70 años. 70 años. Entonces, vamos a dejarlo a como está la vida real, al día de hoy. Que tú tengas 120,000. ¿Cuál será su estimado todavía de vida después de retirarse de trabajar? Pues vamos a suponer una persona de 65 que se haya cuidado su alimentación, ¿verdad? Que esté pues, dentro de lo que cabe sano. Vamos a suponer que unos 15 años más. Entonces, 120,000 entre 15 nos da 8,000 pesos, pero esos pesos que son anuales, ¿no? Entre 12, pues nos da 666 pesos mensuales. Obviamente hay una pensión garantizada. ¿Qué haces con 666 pesos mensuales? Pues nada, como lo decían en un programa, ni siquiera para
unos Doritos y una Coca, ¿no? Te va a alcanzar diario. Entonces, ¿a qué es lo que voy con todo esto? Que en nuestro plan de vida, ya sea que emprendamos un negocio, una empresa, nosotros, o empecemos nuestra vida laboral a través de ser un trabajador de una empresa, es importante que definamos qué es lo que queremos en nuestro futuro o al final de nuestra vida, cómo la queremos vivir. Digo, sé que ahorita ustedes son muy jóvenes y es de las 20,000 cosas que menos les importa, pero si pensamos en tener una vejez en la cual tengamos nuestra casa con un jardín, eh, con nuestros nietos, ¿no? Nuestros hijos y nuestros nietos, pues es de suma importancia que eso lo empecemos a visualizar desde el día de hoy. Y adicionalmente, que nuestra fuente de ingresos no solamente sea una, ¿no? Ver alternativas también de negocios, ver alternativas de inversión. A lo mejor habrá quien dice, bueno, pues yo a lo largo de mi vida, aparte de mi casa, pues voy a comprar algunos locales comerciales, voy a, voy a comprar otra casa para que el día de mi vejez pues pueda yo venderla y ahí o rentarla y ahí obtenga yo otro ingreso, ¿no? Porque con lo que el patrón aporte al seguro de retiro no alcanza para vivir. No alcanza para vivir hoy y no va a alcanzar para vivir el día de mañana. Entonces, es muy importante que lo consideremos. Adicionalmente, existe una figura que se llaman aportaciones adicionales para el retiro, en la cual ustedes precisamente pueden ahorrar para alcanzar un retiro más digno, ¿no? Para alcanzar un retiro más digno. Entonces, como patrones, también debemos de buscar ese bien de los trabajadores. En primer lugar, porque así nos obliga las diferentes leyes. En materia laboral, lo que regula la relación de trabajo es obviamente la Ley Federal de Trabajo, en la cual nos, nos, va a, nos va a señalar qué obligaciones tenemos, dentro de las cuales ya les comentaba yo, pagar un salario, pagar las vacaciones, la prima vacacional, que es un 25%, y también eh, el aguinaldo, que son 15 días por lo menos por la prestación de un año de servicios. Entonces, desde cualquier perspectiva, ahorita doy respuesta a estas preguntas, desde cualquier perspectiva es tanto patrón que tengas la certeza de que estás cumpliendo con todas tus obligaciones laborales, como lo marca la Ley Federal de Trabajo, así como trabajador, que estés consciente que estás recibiendo todas las prestaciones mínimas que marca la Ley Federal de Trabajo. Obviamente, en nuestro México lindo y querido, hay patrones que buscan, como el caso que mencionaba yo al principio, no darte tu seguridad social desde el primer día, y hay otros que van más allá, que te dicen que se maneja lo que se denomina actualmente como doble nómina, ¿no? Como doble nómina. ¿Qué es doble nómina? Que de acuerdo, yo te inscribo al Seguro Social y te pago tu nómina con una transferencia. Vamos a suponer que pactamos que vas a ganar 30,000 pesos mensuales. Pactamos que vas a ganar 30,000. ¡Ah! Pero fíjate, yo, patrón, te voy a hacer un favor. Para que no pagues tanto impuesto, 15,000
15,000 vamos a hacerlo de forma oficial y 15,000 en efectivo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las afectaciones para el trabajador? Que bueno, que para su retiro no va a contar con, va a ser mucho menor a lo que debió de aportar el patrón, ¿no? Y hay otra que les comentaba que es el Infonavit. El Infonavit es una prestación de casa habitación que se realiza a través de esta institución. Es decir, el patrón aporta un 5% del salario del trabajador. Aporta un 5% para que el trabajador, a través de esta institución, pueda obtener un crédito y tenga su casa habitación. Entonces, si no te dan de alta ante el Seguro Social y ante el Infonavit con tu salario real, pues te vas a tardar más tiempo en poder tramitar tu crédito Infonavit. ¿Sale? A ver, vamos a ver algunas de las preguntas. Dice, hola, una duda. Yo creía que nosotros con las nuevas leyes ya no cotizábamos horas para poder pensionarnos. Por ello es que debemos ahorrar para nuestra pensión, que será lo único que recibiremos. Ok, sí, sí. A lo que me refiero es que a lo que se refiere esa parte de que solamente vas a recibir lo que ahorres, es que solamente vas a recibir lo que ahorres a través de las aportaciones que realice el patrón y de las aportaciones adicionales que realices tú. ¿Por qué? Porque ya lo comentábamos, a lo mejor el patrón aporta 120,000 y ya veíamos que te iba a tocar mensualmente 666 pesos. Pero si tú a lo largo de tu vida laboral también aportas otros 120,000, digo, ya no vas a recibir 666, vas a recibir 1,200. ¿Es poco? Sí, sí es poco. Hay que, hay que hacer aportaciones más importantes, sí. Y para estos efectos existe la página de la CONSAR, en el cual te pregunta cuál es tu salario con el que estás cotizando en la seguridad social, ¿vale? ¿Cuáles los años que llevas cotizando? ¿Cuántos años más piensas cotizar? Y con base a eso te dice, tú recibirás dentro el día que te pensiones, pues 1,000 pesos o 2,000 pesos. Si quieres recibir tu salario que estás percibiendo actualmente cuando te retires, pues tu aportación tendrá que ser 2 o 3 o 4 veces más de lo que se está realizando. O sea, entonces, dando una respuesta concreta, si vas a recibir solamente lo que ahorres a través de lo que se denomina tu Afore, por eso ahí es importante ver las comisiones que nos cobra las Afores. ¿Por qué? Porque nos cobran el manejo de la administración de tal suerte que luego lo que queda de ahorro pues es muy poquito. Entonces, ahí esa es una recomendación, que veamos las comisiones que nos cobran las Afores y la utilidad o rendimiento que nos dan por ahorrarlo. Obviamente en el caso que estoy exponiendo son valores históricos, ¿sí? Y esto, cuando tú lo inviertes en tu Afore, te va generando un interés mínimo, pero bueno, te va generando un interés. Pero sí, lo que sucedía con los trabajadores, hay dos leyes. La del 97, que te obliga a laborar 1,250 semanas y que solo vas a percibir lo que ahorres, ya sea a través de tus aportaciones y las del patrón. Esa es la del 97. Porque la del 73, que es la que ahorita los que se están pensionando, te decía que solamente con que cotizaras 500 semanas ya tenías derecho a una pensión y que
el cálculo de la pensión se iba a hacer de acuerdo a lo que hubieras tú cotizado los últimos 5 años. Entonces, eso era una chulada, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estaba actualizado, vamos a decirlo así, con tu último salario, y con base al último salario es como te ibas a pensionar. Es a lo que se refiere. Esa es la diferencia entre la ley del Seguro Social del 73 y la ley del Seguro Social del 97, que ahorita, para los del 97, a todos los que nos tocan las del 97, perdón, a todos los que nos tocan la ley del 97, pues solamente lo que ahorres, porque lo que tengas ahí acumulado y los intereses que te generó es lo que vas a recibir, a diferencia de los del 73, que tu cálculo de pensión se iba a hacer con los últimos 5 años que cotizaras. Entonces, había patrones que te decían, bueno, los primeros 10, 20 años o 10 años te vas a cotizar con el mínimo, pero en los últimos 5 años ya voy a cotizarte con el máximo. Entonces, como cotizabas con el máximo, tu pensión salía alta. Pero no sé si, espero haberme dado a entender la diferencia entre la ley del Seguro Social del 73 y la ley del Seguro Social del 97. Que en el 97, pues solamente lo que lleves ahorrado es lo que vas a poder percibir como pensión. Ok, ¿sí queda claro? Dice otra pregunta, ¿es mejor crear una cuenta de ahorro en un banco o contratar un paquete con alguna aseguradora? Ok, primero, para dar respuesta a esa pregunta, me gustaría precisar, no sé si conozcan a personas que hayan entrado a trabajar a Telmex o a Pemex, ¿sí? A empresas que adicionalmente a lo que pagan de seguro social para el retiro, hay otra prestación que lo hacían de forma privada. De forma privada. De forma privada puedes tú contratar una empresa, ¿no? Para la cual tú das aportaciones y el trabajador reciba adicionalmente de la pensión del Seguro Social, reciba de esta empresa privada otro tipo de pensión, lo que se denominaba jubilación. No sé si hayan escuchado ese término. La jubilación era la que pagaban las empresas privadas, que como Telmex, como Pemex, contrataban de forma adicional para que el trabajador que llevara, por ejemplo, 20 años laborando, recibiera esta jubilación. Entonces, hay personas que entraron a Telmex, actualmente obviamente ya no dan esa prestación, pero hace años la daban y por eso había personas que ya se habían jubilado porque ya habían trabajado esos 20 años y todavía eran jóvenes, ¿no? Jóvenes para poder seguir activos. Pero como tenían esas dos prestaciones las empresas, nada más les ayudaba. Eso era muy bueno. Pero si observamos actualmente nuestro entorno económico, hay empresas, en primer lugar, que no te dan el seguro social desde el primer día en que entras a trabajar. Dos, que te quieren pagar sueldo de forma oficial y la otra parte, como se dice coloquialmente, por debajo del agua, es decir, que no te va a generar, no va a llevar a cabo ninguna aportación ni al retiro ni al Infonavit, ¿no? Entonces, mi sugerencia en esos casos es si ustedes van a una empresa a solicitar empleo y les dicen, solamente que te vamos a pagar la mitad de forma oficial y la mitad por debajo del agua, ahora sí que en mi particular punto de vista, no lo acepten, no lo acepten, busquen otras alternativas. ¿Por qué? Porque si está tratando de reducir sus costos a través de tus beneficios o de tus derechos,
Imagínate si se va a preocupar por tu crecimiento profesional. Yo siempre lo que les recomiendo es cuando entren a laborar, a lo mejor para obtener experiencia a una empresa, siempre evalúense, autoevalúense cada año si estás aprendiendo. Si estás aprendiendo. Muchas veces en los despachos, pues uno así empezó, ¿no? Mitad te pagan con conocimientos y mitad te pagan en efectivo, ¿no? Pero bueno, haces ese sacrificio precisamente para obtener experiencia. Y otra recomendación, desde que estén ustedes estudiando, busquen la oportunidad de laborar, de trabajar, de un trabajo de medio tiempo o de prácticas. Esto les va a ayudar a generar experiencia y el día que ustedes egresen de la universidad, cuenten con la suficiente experiencia para aspirar a mejores sueldos. Esa sería mi recomendación. Dice otra pregunta, ¿es mejor crear una cuenta de ahorro en un banco o contratar? Ok, bueno, como a lo mejor algunos de sus padres lo han hecho, para garantizar su educación, pues, ¿qué es lo que hacían? Que de recién nacidos contrataron a través a lo mejor de un banco, lo que en Bancomer se denomina meta segura, en el cual tú vas haciendo aportaciones de tal suerte que cuando tu hijo ya entre a la universidad, pues cuente con los recursos suficientes y necesarios para hacer los pagos correspondientes. Entonces, para dar una respuesta concreta, lo que yo sugeriría y lo que comentaba al principio es que no tengamos solamente una fuente de ingreso o de ahorro, ¿no? Busquemos diversificar nuestro ahorro, tanto que sea como una empresa privada, como aportaciones a nuestra cuenta de retiro. Esa sería mi recomendación, ¿vale? Entonces, dando una respuesta concreta, busquemos varias fuentes de ahorro para tener mayores, tanto ingresos como generar mayores ahorros en un futuro, ¿no? Ya lo decía, a lo mejor llegan a comprar un departamento y lo rentan y la renta de ese departamento, ya sea el 10 o el 20 o el 50%, lo van guardando en una cuenta de ahorros. Pero ojo, esto es importante, que vaya generando intereses, porque normalmente si ustedes aperturan una cuenta, les hablo en mi experiencia, en Bancomer, pues te dan una cuenta en la cual no te genera intereses. Es importante que ustedes vean que esa cuenta en la que ustedes van a hacer aportaciones se generen intereses. También hay otras formas en la cual ustedes pueden ahorrar en dólares también. Hay una meta segura en Bancomer y no soy trabajador de Bancomer ni me dan una comisión, pero lo hablo con base a mi experiencia, ¿no? En la cual pueden preguntar en otras instituciones, en la cual tú te obligas a aportar cierta cantidad de dólares de forma mensual y eso lo vas a poder retirar al final del periodo que tú mismo establezcas, ¿sí? Otra, otra, otra virtud de hacer aportaciones en específico para la cuenta de retiro es que lo puedes disminuir de tus impuestos, ¿vale? Los trabajadores actualmente, como está la legislación, que regula en esta materia, es la ley del impuesto sobre la renta y te dice que quien va a pagar que todas las personas que reciban ingresos están obligadas a pagar impuestos, ¿no? Antes decíamos para la Casa Blanca, para el avión presidencial, ¿verdad? Ahora no sé para qué, todavía no se sabe para qué. Pero bueno, es un poco de chiste, ¿no? A versión de chiste, pero sí, quien nos obliga a pagar a todos impuestos es la Constitución. En el artículo 31, fracción cuarta, nos obliga a todos los mexicanos y mexicanas
a pagar impuestos. En específico, la ley que nos aplica a los asalariados y a las empresas en general es la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, por cada peso que recibas, tú debes de pagar un impuesto. Obviamente, el que menos gana va a pagar menos impuestos. El que más gana va a pagar más impuestos. Entonces, en ese sentido, por eso es que muchas veces estos patrones mañosos te dicen, pues bueno, para que no tengas que pagar impuesto, la mitad te la pago por fuera. La mitad de tu salario te la pago por fuera. Pero pues eso no es correcto. No es correcto y por lo tanto yo no lo sugiero, ¿no? Tenemos obligaciones en materia de impuestos, en materia de seguridad social como patrón, ya lo explicábamos, y en materia de laboral, en materia de la Ley Federal de Trabajo, pues tenemos también las obligaciones o diferentes obligaciones que cumplir. Entonces, uno de los temas actuales o de las afectaciones actuales es lo de la pandemia, ¿no? Este COVID-19. ¿Qué está sucediendo? Y a ver si podemos ubicarnos en ambos sitios, tanto el del lado del patrón como el lado del trabajador. ¿Qué sucede? Que bueno, obviamente el gobierno nos dice, quédate en casa. Ah, muy bien, me quedo en casa. Como patrón dices, ok, cierro mi negocio, pero entonces no pago salarios. Entonces, el gobierno te dice, no, espérame. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Sí, quédate en casa, pero tu patrón vas a seguir obligado a pagarle el salario a tus trabajadores. Imagínense, tu trabajador, tu patrón vas a seguir obligado a pagarle el salario a tus trabajadores, ¿no? Y tu trabajador, pues te vas a quedar en casa. Entonces, para el trabajador, sobre todo para el operario, que es el que normalmente pues no puede ya prestar sus servicios, a diferencia de los administrativos que están haciendo home office, ¿no? Pues si le dicen al trabajador, bueno, pues no voy a laborar, me quedo en casa y me pagas el 100%. A lo mejor eso para los patrones, pues pudiese ser una semana, a lo mejor 2, ¿no? Pero que durante ya todo este tiempo tengas que pagar salarios sin que percibas ingresos, eso quiebra a las empresas. Eso, sin lugar a dudas, quiebra a las empresas. Entonces, uno de los acuerdos a lo que se están llegando con los trabajadores es, ok, no estás laborando, se hace un convenio. Se hace un convenio con el trabajador en cual le dices, oye, ok, no te voy a dejar de pagar, pero solamente lo que se denomina como paro técnico. Te voy a pagar solamente el 50% de tu sueldo. Solamente te voy a pagar el 50% de tu sueldo. Entonces, hay trabajadores que dicen, bueno, pues no voy a laborar y me dan el 50%, no está mal, ¿no? Sin lugar a dudas, habrá otros que de acuerdo a las obligaciones que tengan, ¿no? Ya sea para la comida, porque sabemos que si de por sí un trabajador en México, bueno, o los obreros en México apenas si ganan para subsistir, pues imagínense que les paguen la mitad de sueldo. Entonces, bueno, eso es lo que se está haciendo. Se están llevando a cabo convenios con los trabajadores para pagarle por lo menos una parte de su salario. Desgraciadamente, el gobierno no ha emitido, el gobierno federal, los gobiernos locales de alguna forma han apoyado
con lo que ya mencionábamos del impuesto sobre nómina. Te dice, bueno, si tienes menos de 10 trabajadores, no me pagues en 4 meses impuestos sobre nómina, ¿no? En algunos estados, no en todos, también eso es importante. Pero el gobierno federal, como lo es el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, esos no hay ningún estímulo, ni siquiera o un beneficio de que te den una prórroga de pago. Entonces, imagínense al empresario que tiene que seguir pagando impuestos, que tiene que seguir pagando nómina. Por eso es que, fíjense, el dato, no sé si lo hayan escuchado, ¿cuántos empleos se perdieron en el mes de abril? 555,000 empleos se perdieron. Y es que hay razón. Como patrón, si no tienes ingresos, si tienes que pagar nómina, pues das de baja a tus trabajadores, les das las gracias y, y de esa forma, pues te mantienes con los mínimos necesarios. Dice, cuando ya estamos trabajando, la declaración de los impuestos la hace la empresa o nosotros nos vemos obligados a declarar. Ok, ok. Aprovechando el tema de los impuestos. Quien te retiene es el patrón. Quien retiene tu impuesto sobre la renta como asalariado es el patrón y es el que se voltea y le paga a la Secretaría de Hacienda los impuestos que te corresponden. ¿Cuándo estás obligado a presentar tú tu propia declaración? Cuando ganes más de 400,000 pesos. Si tú brutos, recordemos que el bruto es antes de que te quiten los impuestos. Neto es tu salario después de quitarte los impuestos correspondientes. Eso es importante que lo tengamos en cuenta porque muchas veces cuando van a entrevistas les preguntan cuáles son tus aspiraciones económicas y te dicen, no sé, 15,000 pesos, brutos o netos, y pues no saben diferenciarlo. Entonces, brutos es, por ejemplo, esos 15,000 brutos. Netos, bueno, a esos 15,000 le voy a restar el seguro social que te corresponde a ti como trabajador pagar y tu impuesto sobre la renta. Entonces, netos son 14 o son 13,500, ¿sale? Esa es la diferencia. Entonces, regresando a esta pregunta, ¿cuándo estás obligado tú a presentar tu declaración anual? Cuando ganes más de 400,000 pesos brutos, ¿sale? Si no ganas más de 400 durante el año de calendario, enero a diciembre, si no ganas más de esos 400,000, no estás obligado a presentar tu declaración anual. ¿Cómo se declaran los impuestos y cómo sabemos cuánto tenemos que aportar? Ok, ¿cómo se declaran los impuestos? De un asalariado, el patrón hace la retención y te va a entregar el patrón lo que se denomina un recibo de nómina. En tu recibo de nómina va a venir tus percepciones y deducciones. Percepciones, cuánto recibiste de salario, si recibiste algún bono, ¿sale? Esas son tus percepciones. Y deducciones es lo que te quita el patrón por concepto de impuestos, como seguridad social y como impuesto sobre la renta. Empresa, ok, ¿cuánto tenemos que aportar? Bueno, para las personas morales, ¿qué es una persona moral? Es la unión de dos o más personas físicas, es decir, una sociedad anónima, es una sociedad, ¿no? Entonces, las empresas o personas morales pagan el 30% de impuestos sobre la renta. Las personas físicas es una tarifa, es decir, no es como las personas morales que si gano 10,000, tengo que pagar el 30%, es decir, 3,000 pesos. No. Para las personas físicas se aplica una tarifa que tiene pues, rangos. Por ejemplo, de 0 a 1 vas a pagar una cuota y un porcentaje, ¿no? De 1,000 a 20,000, igual.
Entonces, no es un porcentaje específico. Hay que aplicar una tarifa. ¿Vale? Ok, después, ¿cómo se declaran los impuestos? ¿Y cuánto tenemos que aportar? Esa ya la vimos. ¿Esos 400,000 deben ser anuales? Sí. Sí, 400,000 pesos anuales. Si ganas más de 400,000 pesos anuales, estás obligado a presentar tu declaración anual. Estás obligado. Sin embargo, si tú como trabajador quieres presentarla, puedes hacerlo voluntariamente. Voluntariamente. Entonces son dos cosas. Uno es cuando estás obligado y otro cuando lo haces de forma voluntaria. Obligado es si ganas más de 400,000 pesos. Voluntario es que, bueno, pues yo gano menos de 400,000 pesos, pero quiero presentar mi declaración anual. Hay algo importante para que nos motive a presentarlo de forma voluntaria, que hayamos realizado lo que se denomina gastos o deducciones personales. ¿Cuáles son esas deducciones personales que puedo restar de mi declaración anual y me puede generar un saldo a favor que me tiene que regresar el gobierno? Bueno, esas deducciones personales son gastos médicos, dentales, hospitalarios, los intereses reales de un crédito de casa habitación, todo eso, por ejemplo, las, las colegiaturas del nivel en el kinder, del nivel de estudios obligatorios superiores hasta el nivel superior, que son, bueno, el kinder, la primaria, la prepa, hasta la prepa, se pueden deducir. Todo eso lo puedes deducir en tu declaración anual y te puede dar un saldo a favor. Ese saldo a favor está obligado la autoridad a depositártelo. ¿Cuándo tienes que presentar tu declaración anual? A más tardar el 30 de abril, aunque para este año hubo una prórroga precisamente solamente para las personas físicas por la pandemia. Hubo una prórroga y se puede presentar a más tardar el 30 de junio, ¿vale? Y siendo una persona moral, ¿cómo se declaran? Bueno, una persona moral es así, paga el 30% de impuestos sobre la renta. El impuesto sobre la renta es un impuesto anual, ¿vale? Y a lo largo del año vas realizando pagos a cuenta de ese impuesto anual. Y otro de los impuestos más importantes que paga una empresa es el IVA. El IVA que le cobra a sus clientes es el que debe de enterar. Entonces, las personas morales presentan su declaración a más tardar el 30 de marzo, a diferencia de las personas físicas que la presentan a más tardar el 30 de abril. Y insisto, en esta ocasión hay una prórroga para que se presente a más tardar el 30 de mayo. Y va de la mano mi siguiente comentario. Hay, hay una obligación patronal que se denomina, no sé si han escuchado, PTU, participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. La PTU, a diferencia del aguinaldo, de las vacaciones y de la prima vacacional, que son prestaciones mínimas de ley, la PTU solamente está obligado el patrón a pagarla siempre y cuando genere utilidades. Si no genera utilidades, pues ¿qué va a repartir, verdad? Entonces, la PTU se debe de pagar por concepto de PTU el 10%, el 10% de la utilidad fiscal que haya generado, ya sea la persona física o la persona moral. Entonces, ahorita estamos en un periodo, el mes de mayo, de pago de PTU. Imagínense en qué momento llega. ¿Cuándo se debe de pagar? Bueno, se debe de pagar 60 días después de la presentación de la declaración anual. Por lo tanto, si la declaración anual se presentó
las personas morales el 31 de marzo, 60 días después es el 30 de mayo. Entonces, las personas morales están obligadas a pagar la PTU de sus trabajadores a más tardar el 30 de mayo. Ahora, la obligación laboral está que tengan los empresarios dinero para pagarla. Actualmente, eso sí está muy complicado. Y sobre todo, tampoco existe una prórroga por el cumplimiento de esta obligación. Entonces, lo que les decía hace un momento, hay razón para ambos lados, para ambas partes. Por una parte, pues el trabajador pues es su derecho recibir la PTU, ¿no? Pero por otra parte, si el patrón no está recibiendo ingresos porque lo obligaron a cerrar su negocio, pues con qué. Es un poquito mucho de lo que les va a pasar, ¿no? A los recién egresados. Me piden, voy a un trabajo y para que me lo den me piden experiencia. ¿Cómo voy a tener experiencia si no me dan trabajo? Así igual ahorita, para los patrones. Me obligan a pagar la PTU. Oye, pero ¿cómo voy a pagar la PTU si no me dejas trabajar? ¿No? Entonces, sí, la situación está bastante complicada actualmente, ¿no? Pero es obligación pagar la PTU a los trabajadores, las personas morales a más tardar el 30 de mayo y las personas físicas, como están obligadas a presentar por regla general a más tardar el 30 de abril, pues 60 días después del 30 de abril, estaríamos hablando, de mayo son 31, junio 30, el 29 de junio. Entonces, las personas físicas que realicen una actividad empresarial estarán obligadas a pagarles PTU a sus trabajadores a más tardar el 29 de junio. ¿Vale? Y siendo una persona, ya lo platicamos. Vale. Entonces, en conclusión, ahorita, con el tema de la pandemia, ¿qué están haciendo las empresas? Están pagando, se están yendo a paro técnico, lo cual consiste en no pagar el 100% de los salarios. Y esto es muy real. Uno de mis clientes que está en la Ciudad de México ya ni siquiera está pagando el 50% ni el 20%, está pagando el salario mínimo. El salario mínimo que ha de estar como, a ver, 108 pesos por 15 días. Imagínense, 1,600 pesos quincenales. ¿Qué haces con eso? Realmente, entonces, la sugerencia aquí es que se preparen de la mejor forma posible. El día que terminen su universidad, ahí no se acaba la formación. Tienen que seguirse preparando para ser los mejores. Y que cuando ya sea en sus empresas, ¿quién va a recortar o qué servicios se van a recortar o se están recortando actualmente? Pues los menos necesarios. Entonces, si ustedes son asesores, ya sea en impuestos, en financieros, en mercadotecnia, en lo que sea, ¿qué va a hacer? Si son los mejores, se vuelven imprescindibles para sus clientes y por lo tanto son los últimos en los que van a pensar en cortarlos, ya sea como prestadores de servicios, ya sea como trabajadores, siempre deben de tener esa mentalidad y esa meta de ser imprescindibles para sus empresas, para que en estas circunstancias tan dolorosas, pues sean los últimos en los en que piensen en recortarlos, ¿no? Y eso mismo les va a facilitar a ustedes el desarrollar su vida profesional, ya sea dentro de una empresa o como un prestador de servicios, ¿vale? No sé si existe alguna duda al respecto, comentario, sugerencia, reclamo. ¿Cómo vamos de tiempo, mi estimado Alberto? Bien, bien, tenemos todavía 20 minutos. Ok, vale. Entonces, esa sería mi recomendación para con ustedes, porque
En materia de seguridad social, es importante que se dé de alta a todos sus trabajadores. Imagínense, ya hablábamos del seguro de riesgo de trabajo. Si ustedes contratan a alguien y no lo aseguran, desde la persona de la limpieza, ¿no? De sus casas, hay una rama en específico que te permite que aunque no realices una actividad empresarial, debes de asegurar y puedas asegurar a la persona que te ayuda en la limpieza en tu casa. Entonces, si no la aseguras y sufre un accidente, tú estás obligado a darle o a pagar todos sus servicios eh, hospitalarios o todo lo que sea necesario, pagarle su sueldo y sobre todo, si llega el seguro social, el trabajador puede quejarse. ¿Y, y cuál es lo peor? En caso de que el accidente no sea tan grave para el personal de limpieza, que vas a ser acreedor de lo que se denomina de un capital constitutivo. ¿Qué es un capital constitutivo? Es una multa. Y las multas por no darle seguridad a tus trabajadores, seguridad social, son muy altas, son muy, muy altas. ¿Vale? Entonces, tanto para la trabajadora del hogar como para tus trabajadores en las empresas, es, es muy importante que los inscribas en el Seguro Social y que tengan todas sus prestaciones. ¿Por qué? Porque si no, las consecuencias son muy graves. Ahora, vamos a ver, ya hablábamos dentro de la seguridad social de la rama de riesgo de trabajo, pero hay otro tema muy relevante. ¿Y cuál es? Maternidad. Hay un seguro que es por maternidad. En este seguro, bueno, obviamente lo disfrutan las mujeres, ¿no? Las mujeres, porque todavía los hombres no podemos dar vida, ¿no? Bueno, dar vida directamente, tener bebés. Entonces, ¿qué sucede? Que las, las futuras mamás tienen derecho a dos prestaciones también, así como la de riesgo de trabajo. Una que es en especie, que consiste en las consultas médicas, ¿no? Y en el parto, ¿vale? Eso lo hace el Seguro Social también. Esa sería la prestación en especie. Pero hay otra prestación que es económica, que es en dinero, en efectivo. Tú vas a recibir tanto algo que se denomina incapacidad. No sé si hayan escuchado de ese concepto. Incapacidad. ¿A qué se refiere la incapacidad? Al pago que te va a hacer el Seguro Social. Entonces, y aquí retomamos de nuevamente la importancia de que se dé de alta el 100% de tu salario. Si tú eres un trabajador, vamos a suponer que gana, vamos a suponer un ingeniero y está iniciando unos 500 pesos diarios y en el desarrollo de tu o en el ejercicio de la prestación de tu servicio, no sé, se te cae alguna máquina o al momento de cargar alguna máquina te lesionas o sufres lo que se denomina un accidente de trabajo, vas a recibir como incapacidad durante todo el periodo que dure esta incapacidad el 100% de tu salario. Vas a recibir el 100% de tu salario. Ojo, con el que te haya dado de alta tu patrón. Entonces, ¿se acuerdan del beneficio de que vas a pagar menos impuestos? Bueno, pues otro de los perjuicios es que cuando recibas una incapacidad, solamente vas a
vas a recibir el 100%, pero de lo que haya dado de alta, con el sueldo con el que te haya dado de alta tu patrón. Entonces, mucho, por eso insisto en que si podemos evitarlo, busquemos fuentes de empleo, ya sea para generar esa experiencia que realmente empresas, y si puedes, obviamente el objetivo de todos ustedes debe ser que hagan sus prácticas en empresas transnacionales. Esa sería para mí la recomendación. Si quieres generar experiencia, que sean en empresas transnacionales, porque lo que ves, los casos que ves en una empresa transnacional superan por mucho lo que puedas ver en una empresa local. Entonces, bueno, ese también es otro tip. Entonces, regresando al tema de la incapacidad, si tú sufres un riesgo de trabajo, tú como patrón ya no estás obligado a pagarle el salario a tu trabajador. Quien debe de pagar esa incapacidad es el Seguro Social. Entonces te van a pagar el 100% del salario con el que te haya dado de alta tu patrón. Y lo mismo sucede en caso de maternidad. Recordemos que son 42 días previos y 42 días post, ¿no? Entonces son 84 días que tienen las mujeres por incapacidad por maternidad. Entonces, igual, si te dieron de alta con tu salario real, vas a recibir el 100% de tu salario, si no, pues recibirás en la proporción en la que tu patrón te haya dado de alta. En este aspecto también quisiera resaltar algo que sucede comúnmente en las empresas y con las cuales debemos de tener mucho cuidado. Y para ambos lados. Porque como empresa, ¿qué sucede? Luego llegan mujeres a trabajar, ¿no? Bueno, hasta ahí es normal que lleguen mujeres a trabajar. Pero el tema es que llegan embarazadas, ¿no? Y digo, no es un tema ni machista, no, nada que ver. Lo que sucede es que en materia de seguridad social, para que seas acreedora a que el IMSS te pague esa incapacidad, pues hay un requisito de tiempo. Es decir, que debiste de estar inscrita 30 semanas, haber cotizado 30 semanas antes de la posible fecha de parto. Entonces, si tú cotizaste 30 semanas previa a la fecha de parto, el Seguro Social te va a pagar directamente tu incapacidad, ¿vale? El problema es cuando no las cumples. El servicio te lo va a dar, ¿sí? El parto puedes ir allá y y vas a recibir el servicio. El problema es cuando no las cumples. Y el problema, insisto, no es para la trabajadora. El problema es para el patrón, porque ¿qué creen? Sorpresa. Si no está obligado, si el IMSS no está obligado a pagar esas incapacidades, quien debe de hacerlo es el patrón, ¿vale? El patrón es el obligado a pagar el salario al trabajador durante todo el periodo de la incapacidad por maternidad. Entonces, imagínense que es una trabajadora de nuevo ingreso, y que ha sucedido. Yo tengo la experiencia en que con un cliente se buscaba un auxiliar, ¿vale? Se contrata y al mes, que son 4 semanas aproximadamente, pues dice, ay, pues no sabía que estaba yo embarazada, ¿no? ¡Sorpresa! Entonces, imagínense, quien tiene que pagar, ¿cuál fue, desgraciadamente, lo que sucede? ¿Cuál fue la estrategia de esta persona? Ya sea madre soltera o no madre soltera, lo que busca es que le pudieran dar el servicio del parto
y que le pagaran en este periodo de incapacidad sin trabajar, ¿no? Desgraciadamente existen ese tipo de personas y que no es honesto, realmente no es honesto. Si fuera una persona que ya tuviera tiempo dentro de la empresa y, y que se va de incapacidad, créanme que yo creo todos los patrones lo haríamos sin ningún problema, ¿no? Pero si es alguien que está buscando solamente tener una ventaja, ¿no? A costa del patrón, pues no es honesto. Entonces, ¿qué es lo que han hecho algunas empresas para tener cuidado de que, en términos coloquiales, no les metan estos goles? Bueno, pues está prohibido que les hagan exámenes, ¿no? De embarazo a los trabajadores, en este caso a las trabajadoras. Está prohibido que se les hagan ese tipo de exámenes. Sin embargo, lo que han hecho algunas empresas es que no se maneja como prueba de embarazo, sino que le hacen análisis clínicos a sus trabajadores para ver que el estado de salud sea el, el que requiere la empresa para prestar sus servicios. Entonces, de esa forma, los, los empresarios, los patrones, pues se cubren de no estar cayendo en estos abusos, ¿no? Porque obviamente esto es un abuso en el cual el trabajador no está buscando pertenecer o generar lazos con la empresa, ser parte de una empresa y crecer con ella, ¿no? Lo único que está buscando es que alguien le resuelva su problema del parto y recibir ingresos sin laborar. Entonces, esa es una de las prácticas que les digo, en la viña del Señor hay de todo. Hay empresas que que buscan, que buscan obtener beneficios o obtener, disminuir costos uh, sin importar el perjuicio que puedan tener los trabajadores. Pero también hay trabajadores, desgraciadamente, que solamente buscan obtener un beneficio, ¿no? Como en este caso. Hay otro caso también en el que un trabajador ya sufre de alguna enfermedad y que también pues solo busca incorporarse a una empresa pues para que les den incapacidades. Estas incapacidades, ojo, hay dos. Ya hablábamos de las de riesgo de trabajo. Hablábamos también de las de maternidad. Ahí se les paga el 100% de sus salarios. Pero hay otro tipo de incapacidad que se denomina enfermedad general. Es decir, esta enfermedad o esta incapacidad no le está, no lo está ocasionando por el desarrollo de de tu trabajo, por la prestación de tu trabajo. Llámese a lo mejor enfermedad del riñón, del hígado, la diabetes, cáncer, ¿no? Que son enfermedades que no, no se generaron, no es un riesgo de trabajo porque no se causaron desarrollando tu trabajo, ¿no? Sino por otras cuestiones. A eso se le denomina enfermedad general. Sí tienes derecho a una incapacidad, pero esta incapacidad solamente es del 60%. Es del 60%. Entonces, antidoping, híjole, lo puede hacer legalmente, de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo, estaría prohibido tanto las pruebas de embarazo como el antidoping, ¿no? Pero, ¿cómo lo justifica? Lo justifican las empresas. Bueno, no te voy a hacer un antidoping, no te voy a hacer, es solamente quiero ver que estés sano. No sé si me doy a entender. Por lo menos así es como se reporta, ¿no?
como un examen médico para ver que estés en condiciones óptimas. Indudablemente, dentro de ese examen médico puede ir la prueba de embarazo y el antidoping, pero no se puede manejar de esa forma, ¿no? La otra, por ejemplo, para el personal embarazado, pues es llevar a la abuelita, ¿no? La abuelita que con solo verte la nariz, no sé si alguien haya tenido una experiencia con algún familiar, la abuelita con solo verle la nariz o la cara, a la mujer dice, tú estás embarazada, ¿no? Entonces, no podemos hacer eso, no podemos llevar a la abuelita. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se hacen análisis médicos, ¿no? Entonces, precisamente para evitarte costos, pues innecesarios. Digo, puede sonar, no sé si crudo o coloquialmente decir mala leche, ¿no? Puede sonar mal, pero yo creo que hay razón en ambas partes en el sentido de que tú tienes, y lo hablábamos al principio, tú tienes un presupuesto, tú ya costeaste tu nómina, tú ya costeaste tu mano de obra. Entonces, con base a eso, contratas a un número de trabajadores y tú necesitas esa plantilla para cubrir con tu actividad, con tus operaciones. Y si vas a contratar a alguien que de forma engañosa solamente para cubrir sus necesidades se emplee, pues eso no es del todo honesto, ¿no? Entonces, como tampoco lo es que te quieran contratar sin darte todas tus prestaciones. O sea, lo decía, en la viña del Señor hay de todo. Tanto hay buenos empresarios como malos empresarios, como también existen buenos trabajadores y malos trabajadores. Digo, me gustaría puntualizar lo siguiente. Hay diferentes tipos de contratos, regresando a lo primero, hay diferentes tipos de contratos. Hay permanentes, pues, es decir, por tiempo determinado y por tiempo indeterminado. Por tiempo determinado puede ser por un periodo de capacitación, a ver si desarrollas esas habilidades, ¿no? Y hay otro tipo que es a prueba, ¿no? Que es a prueba. Entonces, ambos contratos pueden ser por un plazo máximo de 6 meses. Un plazo máximo de 6 meses para que seas un trabajador contratado por tiempo determinado. Fuera de esos 6 meses, si no te contratan, pues ya te vas. Y te deben de pagar tus proporcionales. ¿Cuáles son los proporcionales? Lo que hablábamos al principio, tu prima vacacional, tu aguinaldo y tus vacaciones. Te los deben de pagar cuando tú decides si no te contratan. O cuando contratado, tú decides salirte de la empresa. Siempre te tendrán que pagar esos proporcionales. ¿Por qué? Porque son prestaciones mínimas de ley que todo trabajador tiene derecho y son irrenunciables. ¿Sale? Esa es una. Ahora, cuando ya eres un trabajador por tiempo, ya te dan tu contrato, lo que coloquialmente, no sé si han escuchado, que dicen, ah, ya me dieron mi planta. No, no es una plantita, no. A lo que se refieren es que ya eres un trabajador por tiempo indeterminado. Y mientras no te corran, tú puedes seguir como una plantita, ¿no? Ahí sigues como un árbol por años, ¿no? Tú puedes quedarte ahí todo el tiempo mientras no te corran. ¿Sale? Entonces, insisto, hay solamente 2 contratos por tiempo determinado. El que es a prueba y de capacitación, los cuales pueden ser por un tiempo máximo de 6 meses. Terminan esos 6 meses y el patrón ya está obligado a contratarte por tiempo indeterminado o darte las gracias. ¿Vale? Si ya te contrató por tiempo indeterminado y te quiere correr, o ustedes ya contrataron por alguien a un trabajador por tiempo indeterminado y lo quieren correr, están obligados a indemnizarlo. Y por constitución,
por constitución, deben de pagarle 3 meses del salario a aquel trabajador que quieran correr. ¿Es un costo muy alto? Sí, es un costo muy, muy alto. En la práctica, ¿qué sucede? Pues ya negocias con el trabajador, ¿no? Entonces, negocias con el trabajador, perdón. Negocias con el trabajador, si ves que es alborotador, ¿no? Y que va a ir a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pues le das sus 3 meses mejor y te evitas un juicio, ¿no? Si ves que no es alborotador, que es más tranquilo, o incluso, fíjense, si fue un buen trabajador, pero que por las condiciones del mercado, que por X o Y ya no puedes, ya no puedes continuar con sus servicios, obviamente con gusto le das los 3 meses de indemnización, pero si fue un trabajador, si fue un mal trabajador, pues obviamente no vas a querer darle los 3 meses. Por ley tendrías que pagárselo, pero les digo, en la práctica lo que sucede es que pues negocias con él en ver si le das, en lugar de los 3 meses, le das 2 meses o mes y medio. Ya depende también mucho del trabajador y de la empresa, ¿no? Pero insisto, si es un buen trabajador, pues obviamente tú le vas a pagar esos 3 meses, pero sin ningún problema. Pero entonces, aquí vemos que cuando, lo que me gustaría resaltar es, cuando eres un trabajador por tiempo indeterminado y decides irte a otra empresa, lo único que te va, a eso se, lo único a lo que está obligado a pagarte esa empresa es un finiquito, lo que se conoce como finiquito, es decir, los proporcionales de tus vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Si eres un trabajador por tiempo indeterminado y te corren, adicionalmente a tu finiquito o proporcionales, tienes derecho a 3 meses de sueldo. Muchas veces también, oye, o aceptas mes y medio o 2 meses, o nos vamos a juicio. Dices, pues bueno, mi familia tiene que comer y de aquí a que encuentro trabajo, pues lo aceptas, ¿no? Dice, no importa la razón por la cual sea el despido, tienes que indemnizarlos. Eso es una muy buena pregunta. Si el despido es justificado, no tendrías que indemnizarlo. Si el despido es injustificado, es decir, un día le caí mal al jefe y me corrió, siempre fui puntual, entregué mi trabajo, soy de los más productivos y me corre, entonces eso se consideraría injustificado. Por lo tanto, te tendrían que pagar tus 3 meses de sueldo. Y vamos más allá. Si dices, oye, pero siempre fui un trabajador, no tienes por qué correrme, ¿no? La empresa va bien. Entonces, puedes solicitar tu reinstalación. Y si el patrón no te quiere reinstalar, tendría que pagar, aparte del finiquito, aparte de esos 3 meses, 20 días de salario por cada año de servicio. Entonces, como ven, el personal, para mí, el recurso humano es de los medios más importantes, si no es que el más importante para una empresa. ¿Por qué? Porque va a ser un factor diferenciador entre que te contrate un cliente y no. Y lo vemos en los restaurantes, ¿no? Tú vas a un restaurante y dices, bueno, la comida está bien, pero el mesero tiene una cara, ¿no? Desde que llegas, no son amables, regresas aunque tengan la mejor comida del mundo, no regresas, se tardan en atenderte, el servicio es pésimo. Entonces, puedes tener las mejores instalaciones, pero si el servicio es pésimo, no regresas. Entonces, para mí el elemento más importante dentro de una organización es el recurso humano. De ahí la importancia de que tengamos un buen departamento reclutador, que reclutes al personal indicado, precisamente porque si no lo haces, vas a incurrir en todos estos tipos de costos. Entonces,
También es importante que estas empresas, para mantener a ese personal, ofrezcan buenos sueldos y buenas prestaciones. Ya hablábamos de las prestaciones mínimas como aguinaldo, prima vacacional, pero hay prestaciones adicionales como vales de despensa, vales de gasolina, fondo de ahorro, prestaciones adicionales que te hacen a ti como empresa ser más atractivo y generar permanencia con los trabajadores, porque también como patrón estás obligado a capacitarlos. Entonces, si tienes un buen salario, tienes buenas prestaciones, te capacitan bien, obviamente difícilmente te vas a ir a otra empresa, ¿no? Buenas tardes, me gustaría saber qué pasa con los contratos basados en comisiones y sin relación obrero-patronal. ¿Qué tanto le beneficia o no o perjudica a un trabajador? Ok, un contrato. La actividad de comisionista puede llevarse de dos formas. Una, ya sea como asalariado, y otra de forma independiente. Pero volviendo a las malas prácticas, ¿qué hacen las agencias de autos? Las agencias de autos, ahí a los vendedores, no los tiene como asalariados, ¿no? No los tiene como asalariados. Ellos tienen que darse, los vendedores se dan de alta ante el SAT, ¿sí? Para poderle emitir una factura a la agencia por sus comisiones, por las ventas que hizo. Entonces, ¿qué es lo que gana la agencia? Tener un menor costo tributario con estas personas, porque al ahorrarse el seguro social, es decir, el IMSS, el Infonavit, tienen un ahorro, no están obligados a pagar un aguinaldo, no están obligados a pagar prima vacacional. En otras palabras, como no hay teóricamente, no hay una relación laboral, porque es un independiente el que está prestando el servicio, no está obligado a pagarle estas prestaciones. Entonces, ese independiente debe de pagar sus impuestos de forma directa. Él de forma directa debe de pagar sus impuestos. Y si quiere tener algún tipo de seguridad social, por lo menos él tendría que absorber el costo, por lo menos de un seguro de gastos médicos mayores. En pocas palabras, es una práctica desleal que hacen algunas compañías, ¿vale? Y me consta de algunas agencias. Muchas gracias. Dice, no hay de qué, no hay de qué. ¿Alguna otra pregunta? Ya estamos sobre tiempo. A ver, por aquí creo teníamos otra. Muchas gracias, le comento que ya estamos, no, ya, pues ya estamos en tiempo. Pues les agradezco el favor de su atención. Espero por lo menos haber sembrado esa semillita de duda, de inquietud, ¿no? De seguir que abundemos más en esos temas y sobre todo de que velemos por la parte tanto profesional, por el cuidado individual de ustedes dentro y fuera, desde el papel que nos corresponda, desde patrón, desde como trabajador, siempre nos manejemos de una forma honesta ante cualquier circunstancia y sobre todo que ya saben, ¿no? El que obra bien, bien les va seguramente. Y síganse capacitando porque eso les va a ayudar a lograr todas las metas que se estén planteando. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho desde sus casas, sus familiares. Un abrazo para todos ellos y quedamos a sus órdenes.